días estamos llegando a la semana 39, y dice 38, pero está malo. Estamos llegando a la semana 39 de nuestra avance sobre el libro de Romanos, verso a verso. Y una vez más quisiera refrescar que estamos muy convencidos que al tratar de respetar el texto verso a verso, lo hacemos por respeto, lo hacemos porque creemos que el verso necesita ser considerado todo. Si yo le mando a usted un mensaje y le pido, hágame un gran favor, no se le olvide traerme la botella que le presté la semana pasada, pues yo espero que en el momento en que Ronald entre, me dice, aquí le traje la botella, Ronald se sienta con la botella y al final me la entrega. A partir del mensaje que yo envié, se espera una respuesta específica al mensaje. Y esa respuesta específica al mensaje es una respuesta que tiene que producir lo que produjo en el momento en que se hizo. Mire, métase una cosa en la cabeza. Métase una cosa en la cabeza. La Biblia, el libro de los Romanos, fue escrito a los romanos, para nosotros. No fue escrito a nosotros, para los romanos. Ojalá usted entienda esto. ¿Por qué? Porque es importante que usted se dé cuenta que lo que estamos viendo aquí, lo estamos viendo en función del contexto de lo que ellos están viviendo en el año 56, 54, en que la carta se escribe, estaba Nerón de emperador, la gente habla pestes de Nerón porque la información que hay de Nerón no era toda. Ahora sucedió que surgieron una cantidad importante de información y los últimos historiadores, algunos especialistas inclusive cristianos, están dándose cuenta de que lo que nos dijeron de don Nerón no era tan complicado. El punto no es ese, el punto es que Dios estaba preparando lo que seguía, y en el año 350, 320, 2 siglos y pico después, surge Constantino. No hay firmeza en el texto. Si la iglesia en Roma se hubiese mantenido en el libro de Romanos, nunca permite que se diera la alianza que se dio entre la iglesia, entre el Estado y la religión cristiana, que en ese momento eran los cristianos, por decirlo así. Y eso lamentablemente trajo al traste lo que hoy usted y yo entendemos como la comunidad romana. La comunidad romana, católicos somos todos, absolutamente todos. Católico es universal, es toda aquella gente que cree en Cristo, para que usted me entienda y decirlo de una forma fácil. Católico es simplemente un adjetivo, pero romanos no, hermanos, porque no había necesidad de mezclar las cosas, bajo ninguna circunstancia. Claro, cuando estamos en el capítulo 8 y estamos en el versículo 12 y el versículo 13, nos estamos dando cuenta que Pablo lo que está reafirmando es por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Y claro, Pablo nos empieza a decir cosas básicas, claras, sencillas, cosas que todos tenemos que saber. Número uno, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. El Señor nos vino a salvar y a librar de nosotros mismos. Número 2, hemos visto que lamentablemente algunos al lograr ser aceptados por el grupo al cual pertenecemos, estamos muy cómodos, simplemente estamos muy cómodos. ¿Qué soy yo? Número 3, algunos hemos hecho una mezcla entre quitarnos lo que yo creo que está mal en mí para poner
cosas de Dios, pero esencialmente sigo siendo igual. Sigo siendo igual. Tan malo es una persona agresiva como una persona pasiva. Tan malo es una persona que habla y dice las cosas como una persona que se las calla. Tan peligroso es una persona que miente como cualquier otra persona que se cree que es muy sincera y lo que siempre dice es la verdad. Es igual de peligroso. Entonces, en toda esta expresión y construcción que el apóstol Pablo está haciendo para que nosotros entendamos que nosotros somos peligrosos, estaba viendo el artículo sobre el famoso depredador de Sacramento, California. Estuvo 40 años matando gente. Mató 116 o 100 no sé cuánto, montón de gente, mujeres. Mató niños, no daban con él, no lo encontraban, no había forma de saber quién era hasta que finalmente, por un error que el mismo depredador cometió, se dieron cuenta que era un policía. Cada vez que había una escena del crimen, el primero que llegaba a la escena del crimen era él. Era un policía. Hermanos, y cuando nosotros analizamos todas estas cosas en función de lo que Dios está tratando de hacer, más los que ya hemos pasado los 50 años, tenemos la tendencia a pensar de que ¿qué más daño podría hacer? Nos hemos conformado a cosas tan pobres y tan pocas. Cuando usted no está entendiendo que Dios lo quiere a usted en una posición donde usted sea capaz, genuinamente, usted sea capaz de aportarle a la vida a otras personas. Dios no está esperando que usted se haga predicador ni evangelista. Dios está esperando que usted tenga la suficiente o la mínima sabiduría para que cuando usted abra su boca y usted diga algo, eso que usted dice, sea algo que venga de Dios hacia el corazón de la otra persona. Entonces Pablo en el versículo 13 dice en el 13, pues si viven obedeciendo la carne, si viven obedeciendo la naturaleza pecaminosa, se van a morir. Pero si mediante, aquí está la clave, mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, dice acciones, dice que están en nosotros, dice que son cosas que las vamos haciendo, viviremos. Entonces, desde la semana antepasada empezamos a ver, nos devolvimos a Romanos 8:1 y a partir de cada versículo empezamos a entender de qué se trata el tema de lo que significa el poder del Espíritu. ¿De qué estamos hablando? ¿De mi fuerza y voluntad? No. ¿Estoy hablando de mi propio concepto de lo que es bueno? No. Mucha gente roba porque dicen que la persona que le robó tenía suficiente. Es interesantísimo ese argumento. Los LGTB dicen que ellos tienen el derecho, y lo tienen, eso no tiene ningún problema, lo tienen, es problema de ellos, de manifestar su sexualidad. Hermanos, es grave esta historia, esto es serio, pero es muy fácil señalar a los LGTB, es muy fácil señalar a los que fuman, beben guaro y hacen esto, y hacen esto, y hacen esto. Y nosotros, que hacemos las cosas de callado, gracias. Nosotros que nos sentimos buenos, yo no he hecho nada malo. Y claro, hemos visto que en Romanos 8, desde el versículo 1, el Espíritu Santo y Pablo en su escritura nos está enseñando qué significa
¿Qué significa ese poder del Espíritu Santo? Nos dice en el versículo 1 que la mentalidad que cada uno tiene que tener es una mentalidad de entender que ninguno de nosotros está bajo ningún tipo de ley que nos obligue a actuar de una forma determinada. Romanos 8:1 dice claramente: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo no puedo ser así. Yo no puedo decir, mire, yo soy una persona muy sincera, Giselle. Usted va a perdonar, Giselle, pero yo soy una persona que dice la verdad, y al que no le guste, cuidado, usted no está obligado a ser así. Y existen reglas para poder tratar a una persona. La palabra dice: maridos, amen a sus esposas, pero le dice a las esposas: respeten a su marido. Y si usted me pregunta cuál es el índice mayor de lo que la palabra está mencionando que no sucede, es el respeto al marido. ¿Por qué le dice a los hombres que amen a la mujer y le dice a las mujeres que respeten al marido? Qué raro, ¿verdad? Debería decir: maridos, amen a sus esposas, mujeres, amen a sus esposos. ¿Sí o no? ¿Tiene sentido? Claro que tiene sentido. Porque Dios conoce qué ha puesto en cada uno de nosotros, hermano. Entonces, ¿cuál es la consigna? Dios sabe que por la ley de la naturaleza, yo voy a decir lo que a mí me da la gana. Un pastor medio conocido de nosotros, para demostrar lo sabio que es y que la Biblia, dice que la Biblia está obsoleta. Es bien interesante este pastor. Tiene una iglesia grandísima en San José. Dice que, dice que la Biblia no habla en contra de los tatuajes. Entonces hizo un tatuaje en la congregación, en el culto. Se hizo un tatuaje delante de todo el mundo y la gente le aplaudía. Vimos la semana tras anterior que yo no estoy obligado por lo que las leyes humanas obligan al resto de las personas. Yo no tengo por qué responder. Y no estoy hablando de que, si es cierto, el pastor dijo que yo no estoy obligado por las leyes humanas y me puedo brincar el alto. No diga tonteras. Es que el psicólogo dijo que yo tengo una depresión. Eso es una ley. Y usted se la está comiendo toda. Puede ser, yo no estoy diciendo que no. Hay dos tipos de origen de la depresión. La depresión que se produce porque el cuerpo pierde una cantidad de nutrientes y de sodio, potasio, y pierde un montón de cosas, y puede hacer que la persona pierda serotonina y entonces se deprime. O sea, estamos ante un asunto químico del cuerpo. Pero también estamos ante una realidad donde hay gente que se deprime porque... Es que, vean que ¿verdad que no se me ve la llanta? ¿Verdad que no? La llanta se me va mucho de este lado, ¿verdad? No, yo no vuelvo a predicar en este lugar porque estoy muy gordo. Si no se me acomoda el pelo, no voy a la iglesia. Yo no tengo los ejemplos de las brutalidades que hacemos, hermanos. Tito Rolo vino hoy con camiseta de Barbie y yo tuve que dejarlo entrar. ¿Qué puedo hacer? ¿Me doy a entender? Hay brutalidades, hermanos, son brutalidades. Pero dice la palabra de Dios, a mí las leyes humanas, todo lo que la gente invente, que Freud, que el psiquiatra, que dijeron, que aquí, que allá, puede hacer, hay que ponerle cuidado a las cosas. La semana antepasada también vimos de que el proceso del Espíritu Santo empieza en las personas que son salvas. La salvación se ve y se muestra en una persona porque es hija de Dios, porque está siendo procesada por el Espíritu Santo. La salvación se ve en una persona cuando la persona desea, necesita, tiene sed de la palabra de Dios, tiene sed de la palabra de Dios. Eso es una persona salva.
¿Y por qué razón yo tengo sed de la palabra de Dios por encima de lo que yo pienso? ¿Cuál es la razón? Porque ya me di cuenta de que mis pensamientos son pavorosamente falibles. Yo no puedo confiar en todo lo que yo pienso. Entonces fíjense que estamos hablando de gente que es salva. Estamos hablando de la salvación. Pablo está hablándole a la gente y nos está diciendo en el versículo 3, ya lo vimos la semana pasada. Vimos la semana pasada que solamente hay cosas que están reservadas para los hijos de Dios únicamente, nada más. Solamente un hijo de Dios puede amar, solamente un hijo de Dios puede amar. ¿Me está escuchando? Porque la esperanza no nos avergüenza. El Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones el amor de Dios derramado. Claro, por la mentalidad que usted tiene, cuando yo le digo a usted que el Espíritu, que solamente un hijo de Dios puede amar, la mentalidad que usted tiene es, pero yo he sentido cosas divinas por alguien. Es que la Biblia, cuando se refiere al amor, la Biblia se refiere a la capacidad de estar en una condición en donde lo que usted menos siente es bonito. Solamente los hijos de Dios van a poder experimentar la realidad de esta vida. Solamente los hijos de Dios van a poder saber qué es plenitud, realización, logro. Solamente un hijo de Dios. Solamente un hijo de Dios va a saber lo que es sufrir. Claro, Romanos 8:4. Semana pasada. No es por mi bienestar, es por la gloria de Dios. Romanos 8:6. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime qué ves. Dime con qué te llenas la cabeza y te digo qué va a salir por tu boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que abunda en el corazón, yo se lo meto al corazón. Gracias por ese amén efusivo, impresionantemente emotivo, pentecostal. Hoy, vámonos. 5 minutos les digo esto. Sigue el versículo 7. Y el versículo 7, vamos a ver estos tres. Aquí quedamos hoy. Lo vamos a ver porque ahí cierra la idea, continúa. De hecho, repite la idea. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga. Escúchenme. Vuélvanme a ver. No hay nada bueno en nosotros. ¿Me está escuchando? La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció a las leyes de Dios y nunca jamás lo va a hacer. Por eso hay que tenerle cuidado a la autoayuda. La autoayuda es muy peligrosa porque la autoayuda lo que hace es fomentar que usted, la autoayuda lo que hace es fomentar, ¿qué pasó? Tengo la careta abierta, ¿no? Si una vez me mandaron un papel y tenía esa careta abierta y yo, ay no. Y estaba el viejo Don Alan sentado ahí, viejo ese, me dice, jaula abierta, pájaro muerto. No, ya, me di una vuelta, me subí y seguí. Hermanos, la Biblia dice claramente que ninguno de nosotros se puede arreglar a sí mismo. Aquí está, léanlo. Dice que nuestra naturaleza nunca va a querer buscar lo de Dios. Si algunos de nosotros estamos aquí arriados, hermanos.
La iglesia, la palabra de Dios, la adoración es opción 7. ¿Por qué está aquí? Bueno, porque hoy no me levanté temprano. No empezamos el culto a las 9 de la mañana. Y a las 9:30, después pasó a las 10, después a las 10:30. Y ya vamos por las 11 y vamos a hacer el culto de la mañana a las 3 de la tarde. Que es que muy temprano a las 9. Hicimos un culto, don Luis agarró un mes, don Luis, un mes entero estuviste predicando a las 8 de la mañana. ¿Cuánta gente le llegó a don Luis? Había uno, dos. Hermanos, por nosotros mismos no vamos a buscar a Dios. No nos da la gana. Véalo. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo se resume ese 8:7? Si el ADN no cambia, yo me puedo quedar viendo tele en la casa, o me puedo quedar hablando paja por Facebook o por WhatsApp con quien sea. Va a ser más entretenido, va a ser más divertido. Me puedo quedar viendo tele. Ahora tenemos 18 opciones de streaming o 40. Pero tu vida es miserable. Te lo repito, tu vida es miserable. Porque te vas a acordar del tiempo en que tuviste para estas cosas y te vas a dar cuenta de que tu corazón está lleno de Rápidos y Furiosos 92. Es que es malo, no hermano, yo nunca he dicho que sea malo, estoy diciendo que lamentablemente si ponemos en una balanza las cosas, pero yo quiero que usted entienda que esto es personal. Si usted no lee la palabra usted mismo, si usted no ora usted mismo, si usted no busca a Dios usted mismo, cuestiónese su salvación. Diga, ¿será qué es que me pasa? Mi mujer me metió aquí, mi marido me metió aquí, pero yo solo, así que yo agarro la Biblia y empieza, es que no entiendo. No, yo no. Porque dice la Biblia que el ADN tiene que cambiar. Porque si el ADN no cambia, yo tengo lo que todo el mundo tiene. Y este libro se convierte en un librito, padre rico, padre pobre, el monje que vendió su Ferrari. Perdón, métase a WhatsApp, métase a YouTube, métase a Facebook y usted va a escuchar los predicadores buscando el mensaje donde dice aquí, me cayeron los chicles, donde dice aquí, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, donde dice exactamente los versículos, donde dice te va a llevar y te pondrá y te conquistarás y lograrás. Ya nadie predica Romanos, porque Romanos dice que somos malos y feos. Romanos dice que nos falta mucho. Romanos dice que si no somos capaces de depender de Dios, estamos desperdiciando la vida. Gracias, Gabrielito, no te hubieran molestado, son chicles. Versículo 8, Romanos 8:8. Por eso, y claro, esto, perdónenme hermanos, no lo digo por molestar, pero es que hay un sarcasmo. Esto se llama sarcasmo. El versículo 8 de Romanos, el versículo 8:8 de Romanos, eso es sarcasmo. ¿Por qué? Porque si usted ni siquiera está pensando en orar, en buscar la palabra, en buscar de Dios, en poner su vida el día a día delante de Dios, ¿qué le va a usted estar interesando agradar a Dios? Pero no te lo dice, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Dios. Y a mí me parece, si ustedes me permiten, cuando yo leo esto, yo entiendo esto, Pablo está diciendo, pero
Si usted no está agradando a Dios, adivine a quién está agradando usted. A papi y a mami. A mi carne, a mí. Hágase la pregunta. Hágase la pregunta. ¿Por qué yo hago las cosas? Un día de estos vino un hermano, se puso furioso, dice, ¿cómo es posible que eso esté tan lleno de monte? Estaba furioso, pero furioso. Dice, me voy a poner de pie y les voy a decir a los hermanos que eso hay que... Y entonces al día siguiente apareció con un señor ahí, le echaron un montón de ¿cómo fue que dije? Gramoxón. ¿Cómo se llama? Que le echó gramoxón, le echó la cosa de la carambada y eso. Y es que la gente, usted tiene que decir a la gente que dé plata. Le digo, no. Vuélvame a ver. Dar se conquista, no se aprende. Y no todo el mundo lo conquista. Y se llevan años. ¿Usted sabe por qué? Para mí uno, para mí dos, y si sobra es mío. Dijo don Toño Granados, contando billetes. Aquí, yo le pido a Dios morir aquí. Y me quiero morir aquí. Eso es lo que yo quiero. Así es que mientras yo no me muera, me seguiré oyendo. Y me toca el tiempo que me esté aquí yo diciendo lo que le estoy diciendo, que hay cosas que usted y yo las vamos a tener que conquistar. ¿Por qué? Porque es que la iglesia necesita, no hermanos, es que no es que la iglesia, Dios provee y siempre aparece de alguna manera, de emergencias aparecen platas, aparecen y de alguna forma pasan cosas. Bendito Dios por eso. Eso es lo que ha demostrado que lo que hemos hecho en 20 años aquí es de Dios. Pero algunos de ustedes están perdiendo la oportunidad de ver bendición en sus vidas. Porque no dan ni del cuerpo. ¿Me doy a entender? El tema de pedirle a la gente, decirle a la gente que si dan plata y dan dinero, Dios los va a prosperar y los va a hacer un montón de cosas. Eso es... Pero la ley de la siembra y la cosecha es una ley. Sin embargo, la pregunta aquí no es esa, la pregunta aquí es a cuántos genuinamente nos interesa agradar a Dios, porque dice Eclesiastés 12:13, Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo es, teme a Dios y guarda su palabra, porque esto es todo para el hombre. ¿Qué estoy haciendo en esta tierra? ¿Por qué estoy aquí? Chicas, ustedes que son jóvenes, muchachos jóvenes, ancianos que están aquí, ¿por qué yo estoy aquí? Para temer a Dios, guardar su palabra, porque eso es todo en la vida. Y hay que decir amén aquí por las buenas. ¿A dónde la sacaron la licenciatura? No, me no vea la asamblea legislativa. ¿Para qué la patada? Ya no hay necesidad. ¿Se acuerdan de aquel programilla que había de radio, la patada? Hermanos, ya no hay necesidad. Usted pone la asamblea legislativa y está oyendo la patada. Es lo mismo, es lo mismo. Se insultan, se gritan, se dicen un montón de conchadas. Es horroroso lo que se dice. Y todos son doctores, licenciados, máster. ¿Para qué? Terminemos. Último verso. Pablo pasa el sarcasmo y les dice a ustedes ni les interesa agradar a Dios, fíjense, pónganse las pilas.
Si el fin de su vida y su corazón no es agradar a Dios, usted va a ser un colocho toda la vida. Entonces viene Pablo y cierra la idea. A ver, lo que les estoy diciendo es esto. Miren, número uno, los hijos de Dios, ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Ténganlo claro. Aquí estamos hablando de los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Son controlados por el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, Luis se pregunta, eso no es una pregunta, es una afirmación. Son controlados por el Espíritu de Dios si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Ahora sí. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Clarísimo, aquí está todo está condensado aquí. Adivinen qué, si Dios nos permite y nos presta vida, la semana entrante llegamos al versículo 14 de Romanos 8. Pero vean que llevamos 3 semanas en 2 versículos. Simplemente para entender esto. Deje que suceda lo de Dios. Deje que pase lo de Dios. Deje que sea lo de Dios lo que se esté dando. Yo lo puse así. Véanlo. Freddy, Jonathan, Angelito, Ignacio, escoja éxito, fama y posición, o sentido, utilidad y valor. Ahí está. La fama pasa, hermanos. La fama pasa. El éxito es temporal, relativo. La posición, bueno, depende de tantas cosas. Pero el sentido, la utilidad y el valor, a usted nadie se lo quita. Nadie. Y por Dios, usted está detrás del sentido, utilidad y valor. Ordénese. Por el mundo, éxito, fama y posición. Entonces es malo tener fama ante el mundo. Tampoco estoy diciendo eso. Hay un pleito eterno ahí con Marcus Witt, porque Marcus Witt recibe premios Grammy y ¿cómo se llama en español? Marcos Vidal no ha querido aceptar ningún Grammy. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Vamos a seguir viniendo a la iglesia todos los domingos y sábados y la vida, como dice el corito aquel de Julio Iglesias, la vida sigue igual. Algo tiene que pasar en nuestras vidas. Para algo vinimos, tiene que haber un sentido, una utilidad, un valor. Tiene que suceder el milagro de Dios en nosotros. Usted no está aquí porque Dios lo está preservando para momificarlo y a fin de año ponerle en una urna. Usted está aquí porque Dios espera que los 10 minutos que le quedan de vida en esta tierra, usted le sirva a Él de alguna forma. Y me van a escuchar decir esto 1000 veces. Cada uno de ustedes tiene un propósito y un llamado que Dios quiere cumplirlo en usted, todos ustedes. Y vivimos en el tiempo de la inteligencia artificial. Ayer hice una prueba con los tres cosas esos de inteligencia artificial y me quedé sencillamente asustado. Asustado. La palabra dice, el temor, oiga, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Todo el mundo se sabe eso. ¿Cuál es el temor de Dios? El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Pero no saben esta. El conocimiento del santo es la inteligencia.
Con esto los dejo. Con esto los dejo. ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Oiga esto. Oiga un corazón sencillo, humilde. ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Éxito, fama y posición. Si eso es lo que quiere, se equivocó de lugar. Si lo que quiere es sentido, utilidad y valor, aquí estamos en clase, un grupo de gente que la está pulseando por esto. Señor, te doy gracias en esta mañana. Y te pido, Señor, que todos reflexionemos de esto. Pensemos, Señor, sobre esto. Hagamos algún tipo de reflexión, Señor.